Senadora Paola Holguín. Muchas gracias, presidente. Quiero hacer varias observaciones sobre lo que se ha dicho esta noche. La primera es que si bien hay una diferencia entre las cifras que reporta la Oficina contra las Drogas de Estados Unidos y la ONU, las dos representan un crecimiento similar. Según la Oficina Nacional de Política Antidroga, en Colombia pasamos de 2010 a 2015 de 100.000 a 159.000 hectáreas. La ONU dice que pasamos de 61.000 a 96.000. Igual eso representa para un caso o para otro más de un 50% de crecimiento de los cultivos ilícitos. Cultivos que, como señalaba ahora el senador Iván Duque y otros senadores, se concentran en unos departamentos del país donde es evidente la presencia de la FARC. En Nariño, frente segundo; en Putumayo, frente 48; en norte de Santander, frente 29 y 33; Cauca, frente sexto y octavo; Caquetá, frente segundo y tercero. Pero adicionalmente, un tema más grave es el incremento en la producción de cocaína. Nosotros teníamos 700 toneladas métricas de cocaína en el 2002 y logramos bajarla a 240 en el 2010, pero el año pasado tuvo un crecimiento de 2010 a 2015 del 75% y regresamos a una cifra de 420 toneladas métricas. Cuando uno hace la revisión de la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia, tanto manual como vía aspersión aérea, se da cuenta que lográbamos un importante crecimiento y que si se daba alguna reducción, esa reducción se veía explicada por la propia reducción de cultivos ilícitos. Sin embargo, durante el actual gobierno lo que vemos es que se da reducción de la erradicación manual y la erradicación aérea a pesar del crecimiento de los cultivos ilícitos. Nosotros pasamos de erradicar más de 90.000 hectáreas por parte de la fuerza pública a solo 13.000 hectáreas el año pasado. Y aquí hizo algunas afirmaciones el Ministerio de Justicia. Yo quisiera que entre ministerios se comunicaran, porque según el Ministerio de Defensa, la erradicación aérea cuesta 1.500.000 por hectárea y la erradicación manual 7.700.000 por hectárea. Pero adicionalmente, de 2010 a 2015, en erradicación aérea, fueron asesinados 3 pilotos y 5 naves fueron derribadas y se impactaron 747 veces aeronaves. Pero en erradicación manual, en ese mismo periodo, 197 personas fueron asesinadas y 687 heridas. Entonces también hay un costo en vidas que es ostensiblemente diferente entre la erradicación manual y la aspersión aérea. En el tema de Bacrim quiero hacer una observación. El gobierno de Juan Manuel Santos es directamente responsable del crecimiento de las bandas criminales en Colombia. ¿Por qué me atrevo a hacer esta afirmación? Porque cuando estaba empezando el gobierno, el Comité Internacional de la Cruz Roja le informó al gobierno que por número de hombres estructurados... Un minuto más, senadora. Podía combatir con fuerza pública, podía combatir con fuerzas militares a las Águilas Negras y al que en ese momento se llamaba los urabeños, luego Clan Usuga, hoy Clan del Golfo, y el gobierno se negó a esa posibilidad hasta después del paro armado que se dio durante este año. Entonces, solo hasta este año, después del paro armado del Clan Usuga o del Golfo, como lo quieran llamar, se pudo emplear a las fuerzas militares para combatir a las Bacrim. Otra cosa importante, ahora decían, hay que hacer cosas distintas si se quieren otros resultados, pero también hay otra frase: si funciona, no lo toques. Y la política antinarcótico en Colombia venía funcionando. Como lo señaló ahora el presidente Uribe, el COMPES 3218 de 2003 y el 3669 de 2010 hablaban sobre la sustitución, el desarrollo alternativo y posteriormente la erradicación manual y el desarrollo para la consolidación en las zonas del país. Había erradicación manual voluntaria y forzosa, había familias guardabosques, habían proyectos productivos, habían grupos móviles de erradicación manual, y todo esto se vino abajo durante el actual gobierno. Además era claro que
que haya una política de prevención, control, represión y rehabilitación en toda la cadena de narcotráfico, siembra de cultivos, transformación, transporte, distribución, lavado de activos y delitos conexos. Y ahí también vemos que es un fracaso la política del actual gobierno. Frente al tema del glifosato, yo quiero recordar algunas cosas que se le dijo al propio ministro de Salud durante el debate. La primera cosa es que en el informe de la IARC, en el cual se basaron para eliminar la fumigación con glifosato, el glifosato se clasificó en el grupo 2A como probablemente cancerígeno. 30 segundos, senadora. En este grupo estaban, por ejemplo, las peluquerías, las cámaras bronceadoras, y nosotros no vimos al ministro de Salud yendo a cerrarlas. Colombia emplea 25 millones de litros de glifosato en cultivos lícitos al año y solo 3,5 millones de glifosato en cultivos ilícitos. Parece que en Colombia le hiciera el glifosato más daño a la coca que al café, que al algodón y a otros productos donde tradicionalmente se han utilizado. Y omitieron decir en este debate que si bien en el acuerdo final no aparece de manera explícita que se tiene que suspender la aspersión aérea, en el documento firmado en La Habana el 6 de marzo de 2014, que se llama 10 propuestas mínimas para pactar lo concerniente a drogas ilícitas, en el punto 5 dice claramente: suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y reparación integral de las víctimas. Entonces aquí sí se omitió decir que fue una orden directa de la FARC la suspensión de la fumigación con glifosato. Así se usara el informe de la IARC, que además, como lo dije en la comisión en su momento, ese informe tenía otro informe de del propio Instituto de Salud Nacional de Salud de Colombia, que se le envió al viceministro de Salud Pública, donde se decía que las conclusiones de ese informe de la IARC no llevaban a un cambio en el nivel de riesgo para la salud de la población en general. Alfredo Ramos.